La clase pasada tenemos que recordar que les hablamos de que nuestros hijos aprenden más de lo que ven hacer de nosotros que lo que les decimos. Pero no por eso tenemos que dejar de dar instrucción y tenemos que seguir enseñándoles a nuestros hijos. Pero nuestros hijos aprenden más de lo que ven. ¿Se acuerdan que las palabras mueven, pero el testimonio arrastra, ¿verdad? Muy bien. Somos una influencia más cercana para nuestros hijos. Somos una escuela para ellos, nosotros. Nos ven y lo que ven hacer de nosotros, ellos lo hacen. Y también te decíamos a ti, papá, de acuerdo a tu andar, quién es tu padre, ¿verdad? Dependiendo de eso, cuáles son tus obras, cuáles son tus frutos, es al padre que estás siguiendo, ya sea al diablo o a Dios, ¿verdad? Así que tenemos que estar muy atentos en eso, papá. Si nos estamos desviando en nuestro caminar, retomemos nuestro andar, dejemos de hacer lo malo, dejemos de hacer lo que a Dios no le agrada y empecemos a caminar como Él quiere, ¿ok? Bueno, es parte de lo que vimos la clase pasada. Sí, bien rápido, bebé. Súper, ok. Si me ayudan poniendo Génesis 18, versículo 17. Está Abraham hablando con Dios y dice: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dice, Dios está preguntando, ¿le voy a encubrir lo que voy a hacer? Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Fíjate lo que dice más adelante, el versículo 19. ¿Me lo pueden poner? Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. La clave está en que Dios no te va a encubrir los planes que tiene para ti, para una nación y lo que va a venir, si guardas en que tus generaciones pongan en práctica los mandamientos de Dios. Me resaltó eso cuando Dios estaba hablando con Abraham. Dice, le voy a encubrir lo que voy a hacer. Iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Le voy a encubrir lo que voy a hacer en la tierra. Esa amistad y esa comunión debes de tener tú con Dios como la tuvo Abraham. Y dice, no le voy a encubrir. ¿Por qué? ¿Por qué no le va a encubrir? Porque yo sé que mandará a sus hijos, porque yo sé que formará una generación fuerte, porque yo sé que Él va a hacer que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir del Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de Él. Dice, te haré grande, bendeciré a todas las familias de la tierra a través de ti, Abraham. Pero para que la bendición permanezca, ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos. ¿Estás ahí? ¿Quieres que Dios te encubra las cosas? ¿Sí quieres que te las encubra? Escuchen lo que están declarando. Dios te quiere descubrir las cosas si haces una labor de padre correcta. ¿Estás ahí? Es que yo no tengo revelación de Dios. Dime cómo están tus hijos. Qué silencio. ¿Me explicó? Dice, porque guardará, porque va a mandar, porque va a vigilar, porque Él va a vigilar que no se pierda. Lo que yo le dé a Abraham no se va a perder en sus generaciones. Wow. Dile wow. En la TLA dice, pero Dios pensó, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Por eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Aquí puedes ver el corazón del Padre. El Padre quiere realizar todo lo que te ha prometido. Él lo quiere hacer,
Pero ¿qué pide de ti? Que ordenes a tus hijos y a toda tu familia que obedezcan a Dios. Qué importante es la obediencia, qué importante es guardar los estatutos y mandamientos de Dios. Y entonces tendrás revelaciones que nadie más tiene. Yo diría, esto es para mí, yo creo que no les gustó, pero yo sí lo voy a tomar para mi vida. Así que dile al que está a tu lado, despierta. Yo creo que hoy vamos a terminar acerca de la enseñanza y el ejemplo. ¿Qué es lo que les dijimos? ¿Qué es lo primero que deben de enseñar a sus hijos? La palabra de Dios, que se debe de enseñar desde temprana edad. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Allá atrás. ¿Cuántos? ¿Cuántos del Antiguo y cuántos del Nuevo? 39 y 27. ¿Sí? Es decir, papá, tenemos que enseñar la palabra de Dios desde temprana edad. Pero hay 3 niveles para enseñar la palabra de Dios y ahorita vamos a ir más adelante en ella. Dice, en los primeros años antes de ir a la escuela, debes de influenciar en tus hijos para que tengan identidad, instruirlos en su camino y tomen un buen camino. La escuela no debe ser la principal fuente de su fe, de la instrucción para tus hijos. La escuela debe ser una ayuda para reforzar lo aprendido en casa. La escuela te debe de ayudar para que tus hijos aprendan lo que nosotros no podemos aprender, no podemos enseñarle. Por ejemplo, matemáticas. A lo mejor tú eres bueno en matemáticas, pero no eres bueno en química, física, biología. Tantas cosas que nos enseñan en la escuela, pero la fe se tiene que enseñar en casa. La palabra de Dios se tiene que enseñar en casa. El aprender a orar se tiene que enseñar en casa. Eso, ahí debe de haber una disciplina. ¿Estás ahí? Por ejemplo, si hoy reúno a sus hijos y les pregunto qué significa la Navidad, ¿qué me dirían? Me dirían, es la época donde recibo regalos. O me dirían, es la época en que recordamos que Jesús vino y nació en esta tierra para morir por nosotros, porque es el plan de salvación de Dios para nosotros. Esa es la verdadera Navidad. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Le estás enseñando que los regalos son más importantes que honrar a Jesús? Y no estoy diciendo que los regalos sean malos. Me encanta recibir regalos. Me encanta la Navidad. Me encanta que las casas se llenen de luz, porque Dios es luz. Hay gente que dice, no pongas arbolito, y parecen más casas de Satanás que de Dios. Están más oscuras que de luz. ¿Estás ahí? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué fue lo que le enseñaste esta semana a tus hijos? ¿Qué versículo le enseñaste? Se me quedan con cara de ¿y yo? ¿Qué le enseñaste hoy a tus hijos? ¿Qué leíste de la palabra? Si paso hoy el micrófono y te diría, a ver qué versículo te aprendiste, qué leíste de la palabra, qué Dios te habló en la semana, o estás esperando a que el pastor te hable de la palabra para llenarte de él. ¿Sabes? Estás viviendo una vida prestada espiritualmente si haces eso. Estás viviendo de la fe de los pastores y no de una comunión con él. Ay. Vamos al otro punto. Nos alejaron para que llegue más suavecita la palabra. Vamos. Según la respuesta será si como papás estamos cumpliendo o no nuestro papel como maestros de nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes hicieron hoy su ofrenda y su diezmo y le enseñaron a sus hijos, vamos a diezmar y ofrendar a Dios? Cuando nuestros hijos empiezan a aplicar la palabra de Dios, experimentarán la libertad que la palabra de Dios trae a sus vidas. Serán libres de egoísmo, de culpa y de esclavitud. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No nada más es venir aquí y llenarte de la palabra, sino tienes que aplicarla. Jesús es verbo, es acción. Jesús no se quedó todo el tiempo sentado. Jesús descansó, sí descansó, pero todo el tiempo estuvo haciendo cosas. El último versículo de Juan, el Evangelio según San Juan, te dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían los libros. Wow. Enseñar la palabra de Dios y aplicarla nos hará prudentes. Quiero que vayan poniendo el Salmo 19, versículos 7 al 11. Esto está impresionante. La base que debemos de tener para nuestra obediencia y para nuestra enseñanza, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Estás ahí? Esta es tu base, papá. No el libro de psicología, no el libro de otras cosas. La base para enseñar a tus hijos es la palabra de Dios. Y tus hijos tienen que saber que tú eres un diestro, un chucho para encontrar los versículos en la palabra. Que sabes cuáles son los del Antiguo y los del Nuevo Testamento. Sabes quiénes son los profetas menores, cuáles son los profetas mayores, cuál es el Pentateuco. ¿Qué es eso? ¿Eso cómo se come? ¿Alguien sabe el Pentateuco qué es? Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero eso es mero conocimiento de saber cómo está constituida la palabra. Pero fíjate lo que dice el Salmo 19:7. La ley, yo quiero que repitan conmigo, la ley del Señor es perfecta. ¿Y qué produce? Convierte el alma. Eso es lo que necesitas enseñar en casa, para que el alma de tu hijo sea convertida a Dios. La ley del Señor es perfecta. Eso es lo que debes de enseñar, la ley de Dios. Y el salmista te lo dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel. Él es fiel. En el momento de la circunstancia difícil, ¿qué tienes que recordar? Y que sus mandamientos son perfectos, que hace sabio al sencillo. ¿Quieres hijos sabios? ¿Quieres ser papá sabio? Tienes que aprender la palabra de Dios. Y la tienes que aprender, ¿para qué? Para poderla enseñar. ¿Sabes por qué no enseñas la palabra de Dios? Porque eres sencillo. Porque no conoces la palabra. Llevamos 2 semanas diciéndote: tienes que leer la palabra diariamente. Tienes que meterte con Dios, papá, para que lo que le digas a tu hijo o a tu hija tenga sustento y no sea hueco. ¿Ok? Tiene que haber sustento, tiene que haber sustancia para que golpee el corazón y pueda convertir su alma y lo haga sabio. El siguiente, yo quiero que repitan: los mandamientos del Señor son rectos. ¿Y qué va a producir? Gozo en el corazón. Va a producir hijos felices, hijos obedientes. Cuando tú enseñas la palabra de Dios, va a producir hijos obedientes y felices. Felices, va a provocar alegría en el corazón. Si hoy no te provoca alegría en el corazón, es porque necesitas ir al principio, convertir el alma. Primero se tiene que convertir el alma. Se tiene que transformar el alma para que los mandamientos del Señor hoy produzcan alegría. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Si hay tinieblas en tu vida, es porque algo entró sobre tus ojos. La lámpara del cuerpo dice que son los ojos. ¿Quieres que haya luz en tus ojos? Deja de estar viendo lo que ves y enfócate en la palabra. Ay,
Me acerco para que sientan bonito. El siguiente dice, wow, digan, el temor del Señor es limpio. O sea, te está diciendo, mi palabra es pura, es perfecta, es santa, es limpia. Todo lo que tú necesitas está ahí en la palabra. El temor del Señor es limpio. ¿Y qué hace? Permanece para siempre. Lo que va a hacer cuando les enseñas el temor de Dios, va a hacer que tus hijos no se desvíen del camino, que permanezcan en la casa para siempre, porque el hijo permanece para siempre, pero el esclavo no. Y tu hijo tiene que experimentar la libertad para que permanezca para siempre. Los juicios del Señor ¿son qué? Verdad. Todos justos. Eso es lo que tenemos que aprender y es lo que tenemos que enseñar en casa. Justicia. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Así tiene que ser los mandamientos, el temor, los preceptos, los juicios de Dios para tu vida. Tienes que buscar a Dios antes de ir a trabajar. Tienes que buscar a Dios antes del dinero. Te dice, mis preceptos, mis mandamientos, mi palabra es más deseable que el oro. Y cuando en casa la palabra y las cosas de Dios son más importantes que cualquier otra cosa, es una casa llena de luz y es una casa llena de alegría. La siguiente. Y tu siervo es además ¿qué? O sea, te corrige, te amonesta. Eres confrontado con la palabra. Y papá, tú y yo tenemos que ser confrontados con la palabra. Tenemos que estar en constante contacto con la palabra de Dios, que es Jesús, y pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra, para que esa palabra no nos mate, sino que nos dé vida. Es que no la entiendo. Pues métete más con Dios. Es que no sé qué es esto. Bueno, si quieres empezar, empieza por los evangelios y encuéntrate con Jesús. ¿Quieres empezar con las profecías? Es como si a un niño dale carne recién nacido. ¿Qué le das? Le das lechita, algo ligero para que lo pueda digerir, y después conforme va creciendo, ¿no te gusta la leche? Sí. Y conforme va creciendo, ¿qué le vas a ir dando? Le vas dando cosas sólidas. Y a los papás los va entrenando. Cuando los cambias de pañal, eso va increciendo. El olor va increciendo. Te van preparando y dices, así va a estar toda la vida. No, va creciendo hasta que es sólido. Si te quieres ir a lo sólido cuando eres un bebé espiritual, te vas a indigestar y te vas a frustrar. En guardarlos, ¿qué hay? Viene recompensa para mi vida. Viene galardón. Viene galardón para nuestras vidas. En guardarlos. Pero papá, entiende, tienes que estudiar la palabra. Tienes que estudiar en lo individual la palabra de Dios. Tienes que meterte tú en lo individual con Dios, para que tú y Dios arreglen cuentas, para que tú y Dios te convierta el alma y el corazón, para que tú y Dios salden cosas pendientes, cuentas pendientes, y te comas un pollito y te diga, hijito, ven, necesito comerme un pollito contigo, ven, quiero tratar algo en tu corazón, quiero tratar algo en tu forma de hablar,
Quiero tratar algo en tu forma de conducirte. Quiero tratar algo en tu forma de pensar. Quiero tratar en tu forma en que te conduces en casa, en lo que haces en lo oculto y que piensas que nadie se da cuenta, pero yo sí me doy cuenta, y que te tiene atado. Y quiero hacerte libre. Y quiero bendecirte. Porque todo lo que yo he prometido, hice, quiero cumplirlo sobre ti. Pero tienes que guardar mi palabra. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Sí? Bueno. Entonces debes de colocar la palabra de Dios por encima de las riquezas y de los bienes materiales. Esto será un fruto. Las riquezas y los bienes materiales vendrán como fruto de obedecer la palabra de Dios. Dice, el bien y la misericordia las perseguiré todos los días de mi vida. ¿Dice eso? Entonces, ¿por qué lo haces? No hubo respuesta. Nos quedamos callados. Dice, el bien y la misericordia, ¿qué tienen que hacer? Perseguirte. No tú seguirlas. Tú a quien tienes que seguir es a Jesús. Tú a quien tienes que buscar es a Dios. Es a Él al que tienes que buscar. Y entonces lo que hagas como José, prosperará todo. Mas primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todo lo demás viene ¿cómo? Va a ser añadido. Deja de estresarte, deja de angustiarte por el mañana. Cada día trae su propio afán. Y si hoy estás pasando alguna circunstancia difícil, gózate, porque Dios te está dando la oportunidad de aplicar lo que has aprendido. Es ahí cuando tienes que aplicar lo que has aprendido. Y es ahí en el momento donde tus hijos van a ver el Dios que tienen y los padres que tienen. Créanme que predicar la palabra de Dios domingo, lunes, el día que sea, cuando hay una circunstancia difícil en casa, mis hijos me dicen, ¿y dónde está la fe, papá? ¿Y dónde está la fe inquebrantable? ¿Y dónde está la mente de diamante? ¿Y dónde está todo lo bonito que predicas, papá? Quiero verlo en casa. Porque tiene que haber sustento. Ahí. La palabra de Dios debemos de enseñarla en tres maneras. Una, la parte superficial. ¿Cuántos libros son? ¿Quién los escribió? Cada libro tiene capítulos y versículos. ¿Cuál es el libro que tiene más capítulos? Salmos. ¿Cuál es pues qué es capítulo? El capítulo más largo de la palabra. Pues necesito que se lo aprendan para el próximo domingo. A ver qué tan están en memoria. Bueno, por lo menos el Salmo 23, el Salmo 91, Salmo 27. ¿Mande? 121, 21. ¿Me explico? ¿Qué versículos te sabes? Ahora, esa es la manera superficial, es puro conocimiento. ¿Cuántos libros? ¿Cómo se divide en Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Cuántos hay en el Antiguo? ¿Cuántos hay en el Nuevo? Se divide en capítulos y versículos cada libro de la palabra. Son teóricos, ¿me explico? Superficial. ¿Es bueno aprenderlo? Sí. ¿Es bueno tenerlo? Sí. Para que sepas dónde está cada uno de los libros. Dos, pero tienes que profundizar más. Enseñar el contenido de cada libro.
¿Qué Dios creó? ¿Cuándo Dios creó las cosas? ¿Qué milagros hizo Dios? Tienes que ir cada vez más profundo en la palabra. Que tus hijos sepan que cuando cantan Bartimeo, sepan de qué les está hablando y qué están cantando. ¿Y qué hizo Bartimeo? ¿Y qué hizo Jesús en esta tierra? ¿Cuántos milagros hizo? O por lo menos los que están escritos en la palabra. ¿Quién es Dios? ¿Me explico? Pero tenemos que ir más profundo. El tercer nivel es un nivel más profundo donde tienes que enseñar las verdades y principios espirituales del reino. Cuando el niño entiende estas verdades fundamentales y principios de la Escritura, los llevará a aplicar estos principios y empezarán a vivir una vida de fe y se convertirá en su alimento espiritual. Tienes que llegar a esa profundidad con Dios, a ser uno con la palabra, a no nada más tener el conocimiento en tu mente, sino que se haga rema en tu corazón, se haga rema en el corazón del niño, entender las verdades y principios de Dios. Por ejemplo, necesitan saber que Dios libró a Daniel del foso de los leones, pero tienes que ir más profundo. Porque Dios libró a Daniel del foso de los leones, por su obediencia, por su temor y porque buscaba a Dios mañana, tarde y noche. Tu hijo tiene que entender por qué Dios libró a Daniel del foso de los leones. No nada más que Dios lo libró. ¡Qué bonito Dios! No, ¿por qué lo libró? ¿Cuál fue el principio que aplicó Daniel para que Dios respondiera de la manera que respondió? Para que cuando ellos se encuentren con una circunstancia difícil en su vida, puedan saber el principio, puedan saber la verdad y aplicarlo y ver ese Dios maravilloso que tenemos actuar a favor de nosotros. A ese nivel de profundidad tenemos que ir con Dios. No saber que Jesús existió y murió en la cruz. Sí, pero ¿por qué murió? ¿Cuál fue el principio que Jesús lo llevó a morir en la cruz? La paga del pecado es muerte. Y estaba tomando nuestro lugar nuestro Señor Jesús. Eso tiene que entenderlo tu hijo. Y esto le va a generar, ¿sabes qué? Temor a Dios. Para que cuando quiera hacer algo malo, no, eso llevó a Jesús a morir por mí. Y no nada más saber que Jesús murió, sí, pero ¿qué de ti? Y muchos de nosotros nos encontramos en el primero o en el segundo nivel. Por eso no hay una transformación de vida. Porque se queda en mero conocimiento y no en profundidad. Silencio. ¿Estás ahí? ¿Qué verdades tienes que enseñar? ¿Qué principios tienes que enseñar? Hay una verdad y un principio: nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio de vida. Tiene que haber un cambio. No me digas que Dios habita en tu casa y siguen habiendo los mismos problemas desde que empezaste a venir a la iglesia. Entonces, tu hijo va a decir lo que la palabra de Dios dice es mentira. Lo que me enseñas es mentira. Y no es mentira. Lo que es mentira es la vida falsa que vivo delante de Dios. ¿Están ahí? Quitémonos las máscaras y acerquémonos a Dios con corazón sincero, sin máscaras. Como Adán y Eva, Dios los puso en el Edén, desnudos totalmente, sin tener que cubrir nada, sin tener que ocultar nada. Porque cuando vienes delante de Dios con corazón sincero y puro, Dios puede trabajar. Cuando tú retienes algo y no quieres que Dios entre ahí porque duele, sí va a doler, pero te va a transformar y te va a hacer libre.
Y lo que no quieres soltar, no sabes la repercusión generacional que estás ocasionando por no soltarlo. Por eso Dios dice a Abraham: ¿le ocultaré algo a Abraham? No, porque sé que Él va a poner en práctica mis principios. ¿Cómo debes de enseñar la palabra de Dios? Un devocional familiar. Es establecer un tiempo fijo por semana a toda la familia. Un diario vivir. Que tus hijos vean cómo vives. Como dijo Pablo: os ruego que me imiten. Wow. Papá, ¿hoy puedes decir eso a tu casa? Yo les puedo decir: hijos, imítenme. Tengo defectos, pero hay pasión. Imítenos. Dani, Javi, os ruego, imítenos. Y sabes, muchos no quieren decir eso porque te compromete a ir más profundo. Los dejo con mi esposa. Wow. Sabes, papá, mamá, no están solos. Dios te habilita. Dios te habilita. Si tú dices: híjole, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto tiempo he dejado? Bueno, Dios te está dando esa oportunidad. Hoy sé diferente. Hoy empieza a estudiar la palabra. Nunca es tarde para empezar, ¿no? Dices: híjole, no había hecho esto con mis hijos. Pues hazlo desde hoy. Que no pase de hoy. Si tú tienes esa disposición, Dios te va a habilitar. Así que no te preocupes. Él te va a enseñar todas las cosas. Él te va a enseñar su palabra, pero necesitas rendirte a Él. ¿Ok? Así que no se me achicopalen. Y lo voy a hacer. Así es. A ver, ¿cuántos lo van a hacer? A ver, alcen la mano. Álcenme bien la mano, fuerte. Quiero que volteen al cielo. Yo les voy a tomar una foto de mi álbum del cielo cuando llegue. Pero álcenla fuerte, así. Dile: yo aquí estoy, Señor, y yo me comprometo. Y dile: Señor, 1, 2, 3. Sí, Señor. Ya quedó registrado en el libro 25 de septiembre del 2022 a las 9:37 de la mañana. Así es. Amén. Año Nuevo Judío, hoy en la tarde inicia. Okay. El año nuevo. Muy bien, estamos empezando. Exacto, vida nueva. Hoy empezamos diferente, ¿verdad, papás? Que sí, lo vamos a hacer. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a estudiar más su palabra. Vamos a ser unos buenazos, ¿verdad? Ok, ahora, hay muchas cosas más. Ya vimos que tenemos que enseñar la palabra, ¿verdad? Pero también hay otras cosas más que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar a saber a nuestro hijo, a que se sepa relacionar con los demás, a que sepa ser amigo, a que sepa a quitarse el egoísmo, a no nada más verse a él. Pero muchas veces, ¿sabes qué? Que tu hijo solo se ve a él porque tú también te ves solo a ti. Entonces tenemos que enseñar a que vea a los demás. Por ejemplo, a mí me encanta mi hijo Javi, cuando estaba en la escuela, me decía: mamá, prepárame otro sándwich porque mi amigo veo que no lleva mucha comida y siempre se queda con hambre, ¿no? Y me decían: bueno, es que de su mamá a lo mejor ni le hace. Bueno, a mí la verdad no me interesaba eso, me interesaba que mi hijo estaba viendo una necesidad y la estaba supliendo. Y yo le decía: claro, hijo, vamos a prepararlo, ¿no? Entonces, si tu hijo ve necesidades, no le digas: no, mijito, ahí no vamos a... No, déjalo, que vea la necesidad y la supla y que lo haga junto contigo. Mi hijo me encanta: mamá, hay que llevarle un sándwich más porque no, es que yo veo que se queda con hambre. Y yo decía: wow, eso me gusta, hijo, muy bien, ¿ok? Entonces, tenemos que enseñar a que se sepan relacionar con los demás, que sepan ser amigos. A ver, veo que
porque te la pasas peleando con esta persona. No puede ser eso. Así que tienes que ver si tienes que pedir perdón, acércate a pedir perdón, y también eso a ellos les va a enseñar a resolver problemas. No podemos estar todo el tiempo nosotros como papás resolviéndoles los problemas a nuestros hijos. Tenemos que impulsarlos. A ver, hijo, estoy viendo que estás teniendo muchos problemas aquí, o veo que te estás peleé con tu hermano o tu hermana. Aparte de que, bueno, corriges y que no sea así, también le dices, a ver, si tienes que pedir perdón a tu hermano, acércate, ¿no? Le enseñas a resolver problemas y a que sepa relacionarse con los demás. No puede estar viviendo peleando, porque entonces ahí hay algo, ¿no? Y también como papás no podemos vivir cegados a pobrecito de mi hijo, nadie quiere ser su amigo. No, pobrecito de tu hijo no. Tienes que enseñarle, a ver, ¿quieres ser amigo? Tienes que mostrarte amigo. Ajá, la palabra lo dice. En Proverbios 18:24 nos dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, enséñale a tu hijo a ser amigo, a ser leal, ¿ok? Otras cosas que tenemos que enseñarle es no le enseñes a tu hijo tus temores. Ajá, no, tu hijo luego vive con tantos miedos y con tantas cosas porque los hacemos así. Tenemos nosotros como papás tantos miedos, tantos temores que no, a ver, yo te cuido, aquí estoy, yo aquí estoy viéndote. No, o sea, sí, tienes que estar atento. Yo no te digo que no, pero estás atento a lo mejor de lejitos, estás viendo cómo actúa, qué hace. Pero si estás todo el tiempo ahí pegado a él y no te vaya a dar frío, no te vaya a dar calor, ¿qué te dijeron? A ver, ¿qué te dijo tu amigo? No, pues contéstale ahora esto, ahora dile esto y ahora dile lo otro. No podemos estar así con nuestros hijos. Tenemos que enseñarles también a que ellos resuelvan, ¿en qué punto estaba? A que no les enseñemos nuestros temores, ¿ok? A no sobreprotegerlos, ¿ok? ¿Sí me van entendiendo? Ok, entonces… Luego hay niños que cualquier viento y les da gripa. Sobreprotección. ¿Sí? Luego comen algo y se enferman del estómago. Sobreprotección. O sea, no los sobreprotejas. Enséñales. Y si sabes, identificas temores en ti, ve delante de Dios y entrégalos y dile a Dios que te quiebre todos esos temores para que no se transmitan y no repitas patrones. ¿Estás ahí? Sí. No los sobreprotejas, no contestes por ellos, no. ¿Cómo estás? A ver, dile cómo estás. No, deja que él conteste. Deja a tus hijos que ellos expresen, que ellos digan, que ellos hablen. No puedes estar sobreprotegiendo todo el tiempo, porque eso hará a tu hijo que sea un niño inseguro. No contestes por él, déjalo que él exprese. Anímalo, sí, a que hable, a que diga, pero no contestes tú por él, ¿ok? Ahí vamos. Por ejemplo, ¿han visto niños que no se puede separar de su papá? Empieza a llorar. Sobreprotección e inseguridad. Lo estás haciendo inseguro, papá. Dale confianza, dale seguridad, déjalo. Muchos de ustedes no querían subir a sus hijos a los 2 años allá. Es que llora. ¿Y? Sí. No, es que, o sea, lo estás haciendo tus hijos para ti, no para Dios. ¿Mande? Sí, dice que ¿quién llora? ¿Quién llora? El papá. Ay, perdón. Pensé que era el niño. No reflejes tus temores en tus hijos. Sí, así es. O sea, cuando los dejes en los domingos en la escuela dominical, déjalo tu papá seguro. Hijo, vas a estar bien, aquí vas a estar bien. Es un buen lugar, vas a estar contento. Y te vas, pero lo ves llorar y así de, ay, mi hijo, ¿no? No, seguro, papá. Eso tienes que demostrar a tus hijos, seguridad. No te va a pasar nada, es un buen lugar aquí.
aquí vas a estar bien, ¿ok? ¿Ok, papás? Cada 5 minutos tengo los papás ahí. ¿Cómo está mi hijo? Sí. Ya estaba tranquilo antes de que usted llegara. La verdad, estaba tranquilo antes de que te viera. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Si tu hijo no te ve a ti, entonces no estás seguro. ¿Estás ahí? Rompe con eso. Dale seguridad. Habla la palabra. Dios está contigo. No temeré mal alguno. Dios acampa alrededor de ti, que te guarda, te protege. Vas a encontrar amigos que te hagan crecer. ¿Me explico? Declara la palabra sobre tu hijo, sobre tu hija. Otra cosa que tenemos que enseñar es a que sepan estar limpios, a que se bañen, a que se aseen, a que su cuerpo le pertenece a Dios, a que se alimenten correctamente, ¿no? Ahora también hay demasiadas de que qué le das de comer, que qué no le das de comer, que no sé qué. No te metas tanto en eso, papá. Enséñale a comer correctamente a tu hijo. Enséñale a que coma, pues, por lo menos de todo, ¿no? Pues sí. Exacto. Aprender a comer es no restringirte de nada, pero saber porciones y combinaciones. Y eso un nutriólogo te lo puede ayudar. ¿Sí? Acuérdate, a tu hijo le tienes que enseñar todo. Algunas cosas aprende viéndote, pero tienes que enseñarle todo para que el concepto y la instrucción y la enseñanza quede clara. ¿Y por qué se lo estás enseñando? Tienes que cuidar tu cuerpo, porque es templo del Espíritu. ¿No? Y cuando vayan creciendo, nadie puede tocar tu cuerpo. Solamente eso es para tu esposo o tu esposa. Es santo, porque tu templo es un templo santo. Y entonces van creciendo contra el mundo. Por eso necesitan ser flecha para romper hacia la corriente, porque va a ser en contra. Me acuerdo cuando estaba yo en la prepa y en la universidad. ¿Sabes cómo me decían? Maricón, gay, porque no quería salir con ninguna mujer. Aún las mujeres llegaban y decían: ¿qué onda? Hoy en la noche tú y yo. ¿No? Todavía en mi época todavía era el hombre que se declaraba a la mujer. Aquí hoy ya es todos contra todos, a ver, parejo. Pero le tienes que enseñar aún a tu hijo a ser caballero, a ser hombre, y a tu hija a ser una princesa. Así es. Sí, eso es muy importante. Tenemos que enseñarles a los hombres a ser hombres, ¿no? A ver, hijo, tú vas a ser el hombre de la casa. Ajá. Exacto, que va a traer la presencia. Tú, hijo, tú tienes que tener esa voz de autoridad. Vamos, hijo, ¿no? Y pues él empieza a ver a papá cómo se comporta, cómo trabaja, cómo se esfuerza por la familia, ¿no? Y las hijas, pues también a cómo ayudar a mamá, cómo ayudar en casa, ver a los hijos. Me acuerdo, Dani le decía de chiquita: ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser mamá, me decía. Decía: bueno, primero te tienes que casar. Pero ella decía: quiero ser mamá, pues porque me veía, ¿no? Yo creo como mamá. Y después: hija, ¿qué quieres ser? Quiero ser maestra. Y yo decía: muy bien. Y yo decía: wow, ¿no? O sea, estaba siguiendo un ejemplo, ¿no? O veía algo en casa, ¿no? Entonces tenemos que ser ese ejemplo de mamás, cómo le contestas a tu esposo, ¿no? Tu hija entonces va a saber a someterse o no a papá, ¿no? Entonces tenemos que ser muy también cómo somos como mamás y cómo somos como papás, ¿ok? Eso lo van a aprender tus hijos también. ¿Cuántos de sus hijos piensan que el bañarse es una pérdida de tiempo cuando están chicos? Sí, ¿no? Pero ¿qué tienes que insistir? Te tienes que bañar diario. Después de cada alimento, ¿qué tienes que hacer? Lavarte los dientes. Y tienes que enseñarle cómo se lavan los dientes. No nada más, ahí está el cepillo, la pasta. No, tienes que enseñarle. De hecho, a mí, aún de grande, el dentista tuvo que decirme: no, así no se cepilla. A ver, se cepilla así. Y tuve que aprender. Tienes que enseñar a tus hijos todo.
a cómo se viste, cómo vienes vestido aquí a la iglesia. Yo algo que siempre hago, cada cosa nueva que me compro, ¿sabes dónde lo estreno? En la casa de Dios. Y ya cuando lo estreno aquí ya lo puedo, pues me lo puedo poner donde yo quiera. Pero aquí es donde lo estreno las cosas nuevas. Vengo bien presentable delante de Dios. Y tus hijos tienen que venir presentables delante de Dios. Perdón, pero si vienes en pants, no es. Así irías a trabajar. Si no irías a trabajar así, ¿por qué si vienes a la casa de Dios así en pants? Perdón, pero tenemos que venir, al menos que digas, es que vengo y solamente de esta manera pude haber llegado, ok, es entendible. Pero ya repetitivo dices, tienes que venir presentable. Lo mejor, porque es así como honras y te presentas delante de Dios. Y así le enseñas a tu hijo, no, eso no, ponte bien. ¿Sí? También tenemos que enseñarles a no mentir. A ver, hijo, no puedes mentir. Tenemos que ser leales. El Señor detesta a los mentirosos, pero se alegra con los que dicen la verdad. Mentiras aquí no. ¿Ok? Proverbios 12:22. PDT. Así que enséñales a no mentir. Y enséñales que por todo lo que hagan también van a dar cuentas. Así que si ellos mienten, va a haber una consecuencia. ¿Ok? Enséñales a no mentir. Enséñales también a perdonar. A ver, ¿te hizo algo tu amigo? Perdona. Así tenemos que vivir siempre, perdonando. Si no, entonces tu hijo va a crecer con amargura, con resentimiento. Tenemos que enseñarle a perdonar. Pero nosotros, papás, tenemos también que aprender a perdonar para que ellos vean, ¿verdad? O también cuando nos acercamos, hijo, perdóname, me equivoqué. Entonces tu hijo también está aprendiendo que nosotros nos equivocamos y que también pedimos perdón, ¿verdad? Entre pareja también, o sea, nos equivocamos y perdóname, bebé. Ay. Y nos disculpamos ya de una vez. Ay, no. Entonces, ya nos contentamos. ¿Ok? Entonces, enséñale a perdonar. Efesios 4:31 al 32 en la PDT nos dice, quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Enseña a tus hijos a perdonar, ¿ok? Bueno, enséñales también y dales dirección de qué estudiar, qué deben de estudiar. A ver, hijo, mira, esta carrera yo sé que tú la quieres mucho, pero mira, no hay trabajo para este tipo de carreras. Tienes que ver bien. A ver, ¿qué más te gusta? Podemos ver por acá. Entonces tienes que darle dirección en cuestión a qué debe estudiar. ¿Ok? Vamos a dar dirección en eso y orar también. A ver, hijo, ¿qué es lo que quieres? Vamos a pedirle a Dios que abra puertas, que cierre puertas y también que sea algo que también no te va a distraer de lo que Dios, ¿no? De lo que Dios quiere para tu vida. Tenemos que darles dirección a nuestros hijos, ¿ok? También les tenemos que enseñar finanzas, enseñarles a ahorrar, a manejar el dinero. A ver, hijo, de este dinero que te doy en la semana, ¿cuánto has ahorrado? Tenemos que enseñarles sobre el dinero. ¿Para qué es el dinero? ¿Quieres decir algo, güey? ¿Para qué es el dinero? 1, para honrar a Dios. 2, para que vivas bien. 3, para comprar bienes. Para eso es el dinero, para que lo disfrutes. ¿Es malo el dinero? No. El amor al dinero es lo malo. La codicia es lo malo. A ver, ¿cuántos cristianos son ricos? Hay muchos cristianos ricos. Entonces, ¿Dios está peleado con el dinero? No.
Cuando cuando tú lees la palabra y ves a Samuel, tenía un comedor ¿para cuántas personas? Cuando le dijo a Saúl, Saúl, quédate en casa, y preparó la comida, y Saúl se sentó a la mesa, y no sé, era como de 20 y tantos o 30 personas, era un comedor grande. O sea que no era un pobretón Samuel, y era un siervo de Dios. Dios no quiere que vivas en el apenitas, y Dios no quiere que vivas restringido. Dios quiere que vivas en sobreabundancia. ¿Qué te dice Malaquías? Se trae tus diezmos y ofrendas al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a abrir las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, lo que tenemos que aplicar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Diezmo y ofrenda. De todo lo que recibimos, hijo, vamos a honrar a Dios. Vamos a darle a Dios lo que le corresponde, y de agradecimiento vamos a ofrendar. Ahí después tengo cuánto era lo que gastaban anualmente en ofrendas los judíos, cuando mataban machos, cabríos y corderos diariamente. Ahí lo tengo, después se los daré. Pero para eso es el dinero, ser sabiduría financiera. Dice, te daré el poder para hacer riquezas. Dios quiere eso para tu vida. ¿Sí? El dinero para que no te corrompa. Primero tiene que estar Dios y después el dinero. Y entonces Dios no tendrá problemas en bendecirte y en prosperarte y en sobreabundarte. ¿Sí? Pero necesita primero Dios poner orden, ¿verdad? ¿Dónde ocupa Dios? Y para eso sirve el dinero. Y tienes que dirigir a tus hijos. Y si no has sido sabio, papá, en cómo administrar ese dinero, tienes que pedirle perdón a Dios, reunir a la familia y decirle, hijos, no hemos sido sabios financieramente, pero vamos a pedirle a Dios sabiduría y guianza financiera. ¿Cuántas veces nos han dicho, hey, es un matrimonio, no es lo tuyo y lo mío, sino es de los dos? Pero sigues en la necedad de decir, esto es lo mío y de allá lo tuyo. Yo pago lo mío y tú pagas lo tuyo. Eso no es un matrimonio. Y entonces dices, Dios, ¿y por qué esto y por qué el otro? Pues sigue en tu necedad. Ya no serán dos, serán uno. ¿Quién administra las finanzas? Nuestro pastor nos han dicho, ¿quién es el mejor para administrar finanzas? ¿Sí? Si eres tú mujer, pues administralo. Si eres tú hombre, administralo tú. Pero enseñemos a los hijos a tener metas financieras, a tener metas. Queremos irnos de vacaciones, bueno, vamos a ahorrar, vamos a ponerlo delante de Dios, vamos a ver cuánto le vamos a dar a Dios este año, con cuánto nos vamos a comprometer, para que tengas dinero. Y cuando venga la oportunidad de las pantallas, la pantalla es mero pretexto de parte de Dios para bendecirte. Cuando vino Satanás delante de la presencia de Dios, le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Dice, cayó. Satanás cayó porque lo quería bendecir al doble. Y quería tener un pretexto para bendecirlo al doble. Se mantuvo firme. ¿No lo has visto? ¿No has visto a Javier Fonseca? ¿No has visto a la familia Fonseca Serrano? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen el otro? ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir más allá de lo que hoy estás. Pero tenemos que tener sabiduría financiera. ¿Cuántas veces han escuchado a nuestros pastores que durante 10 años, mientras llegaba Elisa, no salieron de vacaciones, ahorraron? ¿Para qué? Para que ella y su generación vivieran bien. Entonces hoy no critiques si hoy viven bien los pastores, porque hicieron su trabajo antes. También tienes que enseñar a tu hijo a que es valorado, a que vale, a que lo amas, que vale por lo que es, que no necesita demostrarte nada, que él vale, que él es un hijo de Dios y que tú lo amas. Le tienes que dar identidad, que él pertenece a una familia y eso le va a dar seguridad. Vamos, hijo, tú puedes. Wow, qué bien lo hiciste. Wow, emociónate, dile palabras buenas, que lo valoras, que lo amas, demuéstraselo.
Ajá. En Mateo 6:26, en la PDT nos dice, miren a las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Entonces tenemos valor, tenemos valía, valemos. Así que demuéstrale a tus hijos que valen mucho para ti, ¿ok? Javi, yo te quiero decir, hijo, que eres en Salmos 45:2, yo te quiero decir que eres el más hermoso de mis hijos, de los hombres. Así dice la palabra. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre, hijo. Te amo, de verdad. Gracias, hijo, por aceptar siempre la corrección, porque vemos en ti un hijo obediente, un hijo diferente, y porque hemos visto que ha valido la pena. Te amo, hijo. Bueno, te amamos, papá y yo. Te amamos. Y Dani está por ahí arriba. Te quiero decir, mi amor, que eres una mujer virtuosa y que tienes un gran valor. Tienes el valor más que una preciosa, más que una piedra preciosa. Perdón, me pongo nerviosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Te amo, hija, te bendigo y de verdad estamos súper orgullosos también de ti y le damos gracias a Dios por los hijos que nos ha dado, ¿verdad, mi amor? Gracias. Estamos súper contentos. Les bendecimos les y amo. gracias. Quería aprovechar estas palabras para decirles que son valiosos a mis hijos. Se los digo en casa y también enfrente de todos ustedes, ¿no? Y bueno, hay más cosas que hacer responsables. Sí, pues coméntalo. Enseñarles a ser responsables. Respetar a Dios. A ser respetuosos de la gente grande también. ¿Cómo le hablan a su abuelito? ¿Cómo le hablan a su abuelita? ¿Cómo los tratan? ¿Cómo se dirigen hacia los pastores? ¿Cómo respetan a la autoridad? ¿Cómo respetan a sus jefes? A nosotros como papás. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser respetuosos. Tienes que enseñarle cómo tratar a una mujer o cómo tratar a un hombre. Tienes que enseñarles de sexualidad. Tienes que enseñarles de obediencia, de visión, de metas. Ahora en temprano yo te buscaré. Hemos aprendido cómo orar y cómo reclamar las promesas de Dios. ¿Cómo oras cada mañana en temprano yo te buscaré? Acostado en tu cama, aunque todos los días Elisa te dice, párate. Sí, pero te entra por un oído y te sale por el otro. Y entonces tu hijo dice, qué bien. Pero eso sí, aquí, no, pastor Elisa, lo que usted diga, lo que usted mande, yo lo voy a obedecer. ¿Me explico? Pequeños detalles, todo el tiempo le estás enseñando a tu hijo. Todo el tiempo. Yo les digo a mis hijos, párense. No me prenda la luz, te prendo la luz, párate. Párate, porque te vas a quedar dormido, te va a ganar el sueño. Te lo digo por experiencia. Pues ¿qué crees? ¿Que no me ha pasado? Sí me ha pasado. Párate, fórzate. Si ya te paraste, fórzate a buscar a Dios. ¿Sí me explico? Y mejor, reúnanse todos en familia y oremos todos en familia juntos. Temor a Dios, tienes que enseñarle el perdonar, el compañerismo, el que estudiar. En general, tienes que enseñarle todo.